A continuación tenemos la ponencia esperada de la noche con el doctor Luis Figueroa Montes. El doctor va a disertar el tema utilidad clínica de los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. El doctor es médico especialista en patología clínica, egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, reconocido investigador, ganador en varias oportunidades de los premios Renueva y Kaelin en investigación organizado por el eSalud, autor del libro La diabetes en la medicina de laboratorio, fundador de medicina de laboratorio, médico, patólogo, clínico, investigador y escritor. Actualmente él viene elaborando como responsable del área de bioquímica del Hospital 3 Suárez Sangamos de Salud. Le damos una cordial bienvenida, doctor Luis Figueroa. Agradecerle en primer momento por su participación. Y bueno, yo creo que lo vamos a tener en una próxima oportunidad, ya que quedaría pendiente el tema de la diabetes. Adelante, doctor. Bueno, en realidad, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor el día de hoy compartir esta actividad académica que han tenido bastante intensa desde el día de ayer. Yo en lo personal siempre reconozco que la actividad académica, el estar constantemente actualizando nos permite fortalecer nuestras competencias, no solamente profesionales, sino también laborales. Yo los felicito por ese tema, más aún ahora en su aniversario, y bueno, agradecer a la doctora Almora por la invitación y permitirme el día de hoy estar cerrando prácticamente este evento, ¿no? Y con un buen número de participantes, que es lo más importante. En realidad, el objetivo de esta presentación es hablar un poco acerca de los anticuerpos neutralizantes. Como ustedes saben, los anticuerpos neutralizantes es una nueva prueba de laboratorio que se está comenzando a usar hoy en día a nivel nacional y a nivel mundial en realidad. Hoy en día, el uso de estos anticuerpos neutralizantes dentro de las plataformas de los laboratorios clínicos está ayudando a conocer un poco más el comportamiento inmunológico en realidad del SARS-CoV-2. Entonces hoy día vamos a abordar, diría, diferentes aspectos, pero el propósito es tratar de disminuir un poco la incertidumbre. Ese sería el objetivo principal. No tengo ningún conflicto de interés con la información que voy a brindar el día de hoy en relación al contenido de esta conferencia. Hace poco, en agosto del 5, una entidad que hace periodismo de investigación sacó un artículo acerca de los anticuerpos neutralizantes, mencionando que algunos laboratorios estaban lucrando con la venta de pruebas. Pero mencionaba que había cierto cuestionamiento en realidad a su uso. También mencionó o incluyó dentro de esta investigación una lista de diferentes pruebas de laboratorio que ya se estaban usando en nuestro país, inclusive rápidas, de anticuerpos neutralizantes. O sea, no solamente de repente inmunoensayos clásicos de alto rendimiento, como el ELISA, quimioluminiscencia y otros, sino también pruebas rápidas, es decir, por inmunocromatografía, como el inicio de la serología, unas pruebas que generaron bastante incertidumbre también a nivel de la población peruana. Ellos mencionan después, en su investigación, que Indecopi investigue, y mucho después, 5 días después, Indecopi hace la primera alerta de una fiscalización a 26 laboratorios, donde básicamente hablaban el término de que estas pruebas ayudaban a ver temas relacionados a la eficacia de las vacunas. Inclusive, dentro de la publicación de Indecopi, menciona que si se confirma de que no hay una acreditación de lo que mencionan estos laboratorios, podrían aplicarse sanciones de hasta 3 millones de soles, 700 UIT. Entonces estamos hablando de un tema muy complejo, muy controversial, y cuya información que brinde, digamos, el laboratorio que asume la responsabilidad de procesar esta prueba tiene que tener bastante cuidado en relación a la información que brinda. Pero, ¿qué son los anticuerpos neutralizantes en realidad?
¿Qué me permiten ver los anticuerpos neutralizantes? ¿Qué son en realidad los anticuerpos neutralizantes? Cuando ingresa el coronavirus a las células, obviamente se van a unir a los receptores AC2 que están ahí en color moradito y eso permite que la célula entra. Pero si nosotros tuviéramos anticuerpos ya neutralizantes, van a bloquear a la espícula, van a bloquear a esta proteína spike, de tal manera que ese coronavirus no va a poder ingresar a la célula. Estos anticuerpos, si estuvieran presentes y tuvieran esa capacidad de bloquear, de neutralizar, pues efectivamente no van a permitir que el coronavirus ingrese a la célula. Eso es lo ideal. Sin embargo, cuando entendemos este tipo de neutralización, este tipo de bloqueo, estamos hablando de un componente de la inmunidad que es la inmunidad humoral. Pero hay otra inmunidad celular que no estamos abordando. Hay una inmunidad celular que no estamos evaluando también. Si pudiéramos evaluar la foto completa, es decir, el 100% de este concepto, probablemente podríamos tener la certeza de que hay un correlato inmunológico, es decir, que hay una protección contra una potencial futura infección. Pero no podemos decirlo. En estos momentos, cuando tratamos de ver si es que tenemos algún tipo de anticuerpo que ayude a bloquear el virus, estamos viendo solamente la parte de la inmunidad humoral. Entonces tenemos que tener presente que, por ejemplo, a pesar que existen algunas metodologías para poder evaluar la inmunidad celular, la mayoría de ellas está en investigación y es muy probable que no se puedan llegar a comercializar pruebas para evaluar esta parte de manera masiva, como por ejemplo se está haciendo ahora con los anticuerpos neutralizantes por la complejidad de la evaluación celular. Entonces, los linfocitos B son los responsables de generar esta respuesta con la producción de estos anticuerpos. Pero también hay linfocitos T, citotóxicos, que bloquean al virus. También hay células presentadoras de antígenos, macrófagos, de tal manera que si hubiera una replicación, inmediatamente hay células que van a interactuar, que es la inmunidad innata. También los anticuerpos probablemente combatan al virus, pero también otras células intervendrán, de tal manera que la foto completa es todo. Y no es solamente los anticuerpos neutralizantes. Es importante entender eso para que tengan claro y puedan responder las interrogantes que se puedan generar durante esta presentación y la manera como también se puede abordar la interpretación correcta de estas nuevas pruebas que se están utilizando ya en nuestro país. Entonces, existen muchas incertidumbres de los médicos, de los pacientes y de los profesionales de medicina de laboratorio que día a día usamos nuevos métodos. ¿La vacuna me protegerá, por ejemplo, contra el coronavirus? ¿Tendré anticuerpos que eviten de repente una infección o una nueva infección? ¿Cómo mido la eficacia de las vacunas? ¿Son realmente los anticuerpos lo que mide la eficacia de una vacuna? La idea es tratar de responder poco a poco estas preguntas durante esta conferencia y ese es el principal propósito de la misma. Hace poco tuve la suerte de participar en representación de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, que soy miembro, en una discusión que organizó el Colegio Peruano de Biólogos. Ellos organizaron un panel muy interesante hablando de las vacunas y me permitieron un espacio para poder hablar al respecto. Y bueno, yo abordé 5 temas sustanciales y lo repito en esta conferencia. Primero, de que hoy en día, por ejemplo, tenemos pruebas de laboratorio que evalúan, por decir, la eficacia de o para ver si es que una vacuna contra el virus de la hepatitis B realmente me genera una protección. Y probablemente lo tengan en su hospital y probablemente esté en muchas instituciones del país. Me vacuno, hago mi esquema completo contra el virus de hepatitis B y me hacen anticuerpos para ver cómo estoy o no protegido en unidades internacionales, y sabemos que un valor mayor a 10 indicaría protección y un valor mayor a 1000 probablemente indicaría ya que el esquema se completó de manera satisfactoria. Entonces, en un futuro, definitivamente se van a usar pruebas de laboratorio para ver si es que uno está protegido de repente contra el SARS-CoV-2. Pero repito, en un futuro. Hoy en día todavía estamos en una etapa bastante preliminar donde estamos evaluando o abordando obviamente este concepto, pero en un tiempo eso se va a dar.
El otro tema que también es importante entender es que las pruebas de laboratorio siempre tienen un gold estándar, es decir, una prueba idónea, una prueba perfecta que me puede medir algo. Pero así como existe una prueba ideal, denominada gold estándar, también hay pruebas secundarias, pruebas complementarias que tratan de replicar lo que hace esa prueba perfecta. La idea es acercarnos lo mayor posible a ese gold estándar. Y así tenemos innumerables pruebas de laboratorio. Un ejemplo clásico son esos aparatitos que tienen en las emergencias para medir la glucosa y después lo comparan con el laboratorio central. Probablemente para el laboratorio central sea la glucosa, el gold estándar tradicional, y la de emergencia sea una que se va a aproximar a ella, por darles un ejemplo. En el caso de los anticuerpos neutralizantes pasa lo mismo. Existen pruebas gold estándar, complejas, difíciles, pero también habrán otras que se van a ir acercando a ese valor. Y eso pasa en todos los test que medimos en laboratorio. Otro tema importante es entender eso, ¿no? Que existen esta complementariedad de pruebas. Y eso lo vemos en diferentes tests, pero hay que entenderlo. De tal manera que no podemos de repente cuestionar que hoy día no tengamos goles estándar cuando tenemos pruebas secundarias. Si apagan el micro, por favor, de los demás participantes. Otro tema importante es que la comercialización de las pruebas que usamos hoy en día en nuestro país, las pruebas de laboratorio que usamos en nuestro país, son autorizadas por el DIGEMIT. Es decir, la comercialización, la importación de pruebas de laboratorio que se usan independientemente de que ahora estemos en una emergencia sanitaria, son aprobados por la DIGEMIT. Es decir, la DIGEMIT establece algunos criterios que yo diría, en mi opinión, obviamente esto es mi opinión, quizás podría ser un poco menos flexible, y así evitaríamos de repente una importación masiva de diferentes marcas, algunas de repente de cuestionada calidad, que al final pues probablemente van a impactar en resultados quizás un poco complejos de interpretar, y más aún se van a tomar decisiones sobre los mismos. Y un tema importante que no se habla mucho, pero que es bueno saberlo, es el tema de la armonización y la estandarización de las pruebas. Este es un concepto muy interesante. La idea es simple, nada más, y lo vamos a abordar un poco más en otras diapositivas. La FDA, que es una institución americana que se encarga de ver el uso de las pruebas de laboratorio, por ejemplo, para Estados Unidos, porque es de regulación americana, estableció y publicó ya hace un tiempo de que no se recomiendan pruebas de anticuerpos para evaluar la inmunidad. Esta comunicación básicamente se enfoca a aquellas pruebas que fueron autorizadas, ¿no?, por emergencia para los Estados Unidos para ver los anticuerpos. Pero ojo, estamos hablando de anticuerpos de manera general. Hoy en día son 87 marcas que han sido cuestionadas, ¿no? Y que probablemente, hay 87 marcas que han sido aprobadas para su comercialización en los Estados Unidos. 87 que tratan de evaluar la respuesta inmune. Es bastante. Pero ninguna de ellas, digamos, tendría esa capacidad de poder evaluar esta parte. De la misma forma, el CDC menciona que estas pruebas serológicas, aprobadas también en emergencia, no se recomiendan para evaluar la inmunidad. Pero vamos a ir entendiendo por qué hacen este enunciado, por qué tratan de abordar el concepto de todas las relacionadas a anticuerpos. Vamos a ir viendo después. En esta presentación vamos a ver algunos temas que básicamente se dividen en 4 componentes. La primera, vamos a hablar un poco de la inmunidad, de la proteína Spike, del tema de las vacunas y variantes de manera muy general. Después hablaremos conceptos que sí son interesantes de entender relacionados a los anticuerpos, de unión o anticuerpos neutralizantes, ya vamos a ampliar. Y después trataremos de responder 2 preguntas que sí son importantes, y es ¿qué nivel de anticuerpo neutralizante probablemente me protegería? Es una pregunta frecuente hoy en día que veo. Y lo otro es,
¿Qué sabemos sobre la duración de nuestra inmunidad? Y al final terminaremos con el tema de la armonización. Al inicio de una reacción antígeno-anticuerpo se van a producir anticuerpos inmunoglobulina M, inmunoglobulina A probablemente, pero generalmente conforme pasan las semanas y los días, estos anticuerpos se van haciendo más ávidos, más específicos. Ya no solamente es una reacción monomérica, sino es una reacción probablemente polivalente, polimérica, se forman multímeros ya. Pero estos anticuerpos comienzan a generar una mayor capacidad de unión, de fijación entre el antígeno y el anticuerpo, entre lo que buscan. Es decir, se ponen más afines. Esa capacidad de unirse a lo que buscan es importante y esta afinidad se va dando en el tiempo, es decir, conforme pasan los días, conforme pasan las semanas, conforme pasan los meses. De tal manera que a mayor tiempo, mayor afinidad, mayor avidez. Eso es importante entenderlo porque ya los estudios están demostrando lo que ya se conocía, ¿no? Esta maduración durante meses aumenta la potencia de estos anticuerpos, por ejemplo, que tienen la capacidad de neutralizar al virus. Y otro detalle interesante es que también esta maduración de estos anticuerpos neutralizantes permite restringir de repente las posibilidades de escape viral, es decir, que se generen variantes. Aparte de algunos datos interesantes relacionados a la proteína spike. Entonces acá, por ejemplo, en este estudio, también que es reciente, hablan pues y hacen una comparación de la evolución de esta madurez y esta afinidad de los anticuerpos en relación al tiempo, ¿no? Si quieren ampliar un poco más, pueden hacer la revisión de este estudio. Otro tema muy interesante relacionado a la inmunología es el concepto de abordar un poco más temas como la inmunidad innata, donde se ha visto que hay estudios que demuestran que alteraciones de repente de la inmunidad innata, ese primer contacto, esa primera respuesta de ataque de nuestro sistema inmune puede tener alteraciones significativas que generen al final por qué un paciente puede tener o no la infección de repente de una presentación grave del SARS-CoV-2. También hablan de una inmunidad de barreras y también hablan de una inmunidad de aprendizaje, le llaman. Hoy en día con la pandemia se están apareciendo conceptos muy interesantes, inmunidad híbrida, inmunidad heteróloga, etcétera, diferentes conceptos. Nunca he visto, bueno, a mi edad, tanta publicación en preprint, en revistas de alto impacto. Se ha revolucionado el conocimiento en esta enfermedad, prácticamente es la enfermedad del siglo, y hoy en día vemos cómo publicaciones de Asume ya son antiguas en relación al SARS-CoV-2. Hay una constante actualización, es increíble, pero eso también ha permitido de que hoy en día tengamos la oportunidad de disfrutar los beneficios de la ciencia, como es el tema de las vacunas, como es el tema del diagnóstico, como es el tema del tratamiento, etcétera, etcétera. En esta revisión abordan la potencialidad de tener quizás vacunas de las mucosas, llaman, o vacunas que permitan intervenir directamente en las mucosas para tratar de evitar, en este caso, la infección por SARS-CoV-2. Y hace un detalle de diferentes enfermedades que de repente con la nueva tecnología se pudieran beneficiar, ¿no? Para tratar de abordarlas, quizás con nuevas vacunas. Entonces, cuando hablamos de la inmunidad, al inicio pues tendremos nuestras células, nuestra inmunidad innata con diferentes componentes, lo que tratamos de hacer una analogía como la infantería o de repente soldados de a pie. Cuando vamos a una guerra, ellos van a salir en primer lugar. Pero conforme pase el tiempo, conforme esto va cambiando, vamos a comenzar a pasar de una inmunidad innata a una inmunidad adquirida. Es decir, a tener de repente armas más específicas, que vendrían a ser en este caso los anticuerpos. Ya nosotros vamos a tener identificado al virus, de tal manera que inmediatamente le mandaremos esas armas superpotentes como los anticuerpos. Y como les decía, cuando abordamos el tema de la neutralización del virus, estamos solamente viendo esta parte. Esta parte no la estamos evaluando. Un tema muy interesante es la proteína Spike, y esta proteína, la espícula o la espiga, o como la conocieran, ya se sabía de hace muchos años. Mire, es una publicación de Nature del año 2009, donde ya sabía que la proteína Spike era el blanco
para vacunas o desarrollo de tratamientos. Ya se sabía. Por eso es que rápidamente, hoy en día, si teníamos el SARS-CoV-2, ya sabíamos a dónde teníamos que ir. Y es así que la industria diagnóstica, en especial la industria diagnóstica de dispositivos in vitro, se han preocupado en tratar de abordar esta parte. ¿Y por qué han comenzado a abordar la proteína Spike? Porque han visto que los anticuerpos que pueden tener la capacidad de neutralización, como vimos en el vídeo al inicio, se unen a esta proteína Spike, a esta proteína del espiga, ¿no? Y esta proteína es la llave, obviamente, que va a querer entrar a esta cerradura, que es el receptor AC2 en la célula humana. Es aquí. Tenemos la célula humana con su receptor AC2, que vendría a ser la cerradura para que se abra esta puerta e ingrese el virus sin ningún problema. Entonces, la proteína Spike, esta proteína S, se conoce que un componente de esta proteína, que está dentro de su estructura trimérica en la parte S1, el componente RBD, que es el que genera mayor capacidad de reacción inmune, es decir, aquí, probablemente, se van a unir la mayoría de los anticuerpos neutralizantes, pero hay otras partes también de la proteína S que pudieran tener esa capacidad. Sin embargo, la mayoría de los anticuerpos se dirigen a esta estructura. Estos anticuerpos se dirigirán a diferentes epítopes de este componente de la proteína Spike y generan, obviamente, el bloqueo. Tiene un componente trimérico con diferentes dominios, tanto en su porción S1 como S2, que en realidad no voy a emplear un poco. Hay una publicación muy interesante también en Nature, donde aborda los detalles de cada componente, inclusive cómo estos van comenzando a generar mutaciones y cómo al final pues van apareciendo el tema de las variantes en relación al tiempo y cómo va avanzando en cada uno de los dominios las diferentes mutaciones que se han podido generar hoy en día en relación al tema de la proteína Spike y cómo se está abordando la tecnología. Otro tema importante son las vacunas. Y como saben, pues las vacunas están avanzando hoy en día. El objetivo es seguir incrementando ese porcentaje de la población vacunada. Perú lentamente va a llegar ya al 30% y la idea es seguir avanzando. Hoy en día, inclusive, con la emergencia de variantes, esa bendita inmunidad de rebaño está incrementando en los modelos de repente para tener una protección real, inclusive llegando a superar el 80, el 90% de la población. Por lo tanto, tenemos ahí un desafío importante. Es interesante que cada región, en este caso ustedes, traten de avanzar en la inmunización, traten de luchar contra la falta de información, traten de luchar contra la infodemia, traten de luchar contra los fake news, traten de luchar contra la gente que desconoce probablemente las bondades y la ventaja de las vacunas. Es un tema que tiene que lucharse hoy en día. En los Estados Unidos ya están apareciendo los epidemiólogos que luchan contra la infodemia, le llaman infoepidemiologistas, es decir, gente que está buscando noticias falsas para tratar de combatirlas, igual como un sistema de vigilancia genómica. En relación a las vacunas, como les dije, el virus de la hepatitis B existe, anticuerpos para ver la eficacia de esta vacuna, ¿no? Y ver si es que realmente esta población está vacunada. Pero la hepatitis B tiene una particularidad que no muta mucho, es estable en el tiempo. Hay otras enfermedades, como por ejemplo la influenza, que sí tienen mutaciones. Por eso es que año tras año tienen que actualizarlas. Pero hay otras enfermedades, como por ejemplo el HIV, que muta tanto el virus que no tenemos hasta el día de hoy de repente una vacuna. Quizás ahora con el descubrimiento de Katalin Karikó del ARN mensajero, que prácticamente ha revolucionado todo el tema de medicina en relación a la inmunización, se vendrán pues quizás las vacunas para enfermedades que por mucho tiempo no hemos tenido, de repente una respuesta favorable. Y en relación a SARS-CoV-2, efectivamente pasa lo mismo. ¿Qué pasará? Afortunadamente se está desarrollando mucha investigación a este tema y probablemente en un corto tiempo tengamos mejores respuestas. Como le decía, por ejemplo, hay enfermedades que han demorado años para obtener vacunas. Hepatitis B, 16 años, rotavirus, 30 y tantos años, ébola, 43 años. Pero miren, por ejemplo, VIH han pasado 38 años y todavía no hay una vacuna. Pero en el SARS-CoV-2 pasaron meses. Y eso es porque, obviamente, había mucha investigación del SARS-CoV-1.
Hay diferentes estudios que han tratado de abordar la eficacia y como ven acá, por ejemplo, en este ensayo de fase 2 de la vacuna de Pfizer, ellos encontraron que en el grupo que no tuvo vacunado, no fueron vacunados con esta vacuna, tuvieron 162 casos de 21.000 cuando hicieron el seguimiento, y en cambio 8 casos de 21.000 también que recibieron la vacuna. Es decir, midieron la eficacia. Es decir, la eficacia, vamos tratando de entender un poco más el concepto, trata de ver cuántos pacientes desarrollan la enfermedad, especialmente enfermedad de casos COVID graves de manera idónea, pero también algunas han servido en un inicio para ver si es que los pacientes tienen la capacidad de infectarse o de transmitir el virus. Pero en líneas generales, las vacunas y la mayoría de los casos han tratado de ver COVID severos o muerte, u hospitalizaciones o ingresos graves por esta enfermedad. Muchas en paralelo abordaron efectivamente la serología, ¿no? Como esta misma, trataron de ver cómo se comportaban los anticuerpos. De repente, por ejemplo, acá, en esta parte pre que menciona, eran pacientes que al inicio no tenían anticuerpos, pero conforme pasaban los días 8, 22, 29, 43 y 50 del seguimiento, según la dosis que se usaron, en este caso 30 microgramos y la dosis que actualmente se viene usando para Pfizer, miren cómo fueron incrementando los anticuerpos. Conclusión, de manera paralela se veía obviamente la producción de anticuerpos, pero no era un objetivo primario, digamos, un outcome primario de la investigación, sino de repente, de manera secundaria, comenzaban a ver. Y en general los niveles de anticuerpos fueron 3.5 veces más altos, por ejemplo, en las personas que esperaron 12 semanas de sus refuerzos. Esto se está viendo recién, y este fenómeno se está tratando de ver. Hay estudios que tratan de evidenciar que vacunas que han sido postergadas, por ejemplo, eso se ha visto mucho en el Reino Unido, donde se esperó un tiempo para tratar de coberturar a mejor población, en vez de poner la segunda dosis a los pacientes, pusieron esa dosis a pacientes que no habían sido vacunados y después que regularizaron su stock o abastecimiento, comenzaron a vacunar. El haber pasado más tiempo, probablemente lo esperado, generó un incremento inclusive mucho mayor comparado con aquellos que sí se habían vacunado en su tiempo. Hay ya muchos estudios que tratan de abordar las bondades de la vacunación. Acá, por ejemplo, un estudio hecho en el Reino Unido donde demuestra que las vacunas, tanto de Pfizer como la de AstraZeneca, demuestran pues una protección importante contra la enfermedad grave. Hay otros estudios, inclusive también creados, esto por ejemplo es de la vacuna Sinopharm, publicado en JAMA, donde comparan sus cepas, ¿no? Obviamente con la cepa que ellos demuestran, encuentran 72% y 78% de eficacia de vacunas en poblaciones específicas que ellos trataron de hacer en sus estudios de fase 2 y algunas ya de fase 3. Y es probable que con la emergencia de las variantes se comiencen a generar nuevas generaciones de vacunas, es decir, vacunas que puedan tener la capacidad de no ser afectadas por las variantes. Porque como entendemos, las variantes son virus que tratan de generar una inmunidad de escape, es decir, tratan de bypassear, tratan de no ser afectados por los anticuerpos que se generen. De tal manera que al final, cuando nosotros tratamos de generar nuevas vacunas, tendrán pues la finalidad de tener cada vez una actualización probablemente y no puedan ser afectados por las variantes. De la misma forma pasa con los dispositivos in vitro, con los reactivos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se está viendo, y estoy teniendo bastantes consultas sobre el tema de que pacientes en un inicio, a pesar de tener síntomas claros de SARS-CoV-2, no tienen una respuesta esperada dentro de las pruebas moleculares, pero pasa un poco días más y comienzan a generar una respuesta positiva, es decir, las pruebas moleculares comienzan a salir positivas. Y lo que está pasando probablemente es que esta variante Delta tenga quizás un comportamiento diferente a comparación de otras variables, de otras variantes. Por eso es importantísimo que los laboratorios siempre tengan información actualizada de sus proveedores y ellos tengan que garantizarles que ante la emergencia de variantes, sus dispositivos de laboratorio funcionan adecuadamente, permitiendo no el diagnóstico de los mismos.
Y efectivamente, las variantes se incrementan. Felizmente en el Perú está teniendo una consideración importante el hecho de hacer ya una vigilancia genómica. Al inicio de la pandemia teníamos un laboratorio de biología molecular y al terminar la pandemia, o mejor dicho, hoy en día, en plena pandemia, tenemos más de 100 laboratorios moleculares. Sin embargo, los laboratorios para hacer vigilancia genómica, es decir, para secuenciar el genoma del virus, creo que en el Perú no llegan ni a 10. Ahorita estaban, creo que en 3. Esperemos que se incrementen en relación al tiempo. ¿Por qué? Hacerle vigilancia genómica es fundamental. Ir viendo cómo se comportan las mutaciones de las variantes es fundamental para tratar de hacer intervenciones. Hay muchas publicaciones que tratan de ver este tema y básicamente la secuenciación, la vigilancia genómica es el talón de Aquiles para tratar de ver y buscar en qué población, en qué pacientes nosotros vamos a usar este secuenciamiento. Muy bien. Ahora sí ya vamos a llegar, después de estas aclaraciones en relación a estos conceptos sobre los anticuerpos neutralizantes. Tan polémico, tan controversial, pero quiero decirles algo, y es algo que lo veo todos los días. Las pruebas de laboratorio, queridos compañeros, asistentes al evento, son complementarias. Las pruebas de laboratorio son complementarias. Por eso se nos llama, por ejemplo, de ayuda al diagnóstico. Ayudamos al diagnóstico. No definimos. ¿Quién define? La historia clínica, la evaluación del paciente, sus antecedentes clínico-epidemiológicos, etcétera, etcétera. Otros exámenes diagnósticos, de repente complementario con alguna imagen, etcétera. De tal manera que las pruebas de laboratorio no son las que definen una intervención. Es un conjunto de acciones. Somos parte del proceso diagnóstico, no somos el diagnóstico. Este es un tema importantísimo, porque a veces esto se malinterpreta. ¿No? Por ejemplo, hoy en día sabemos que en la gestión pública administramos la escasez y a veces tenemos algunas pruebas antigénicas que priorizar y vienen a veces de algunos servicios desesperados, porque si no le hacen la prueba antigénica no hacen alguna intervención clínica y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si el paciente necesita una intervención, se interviene. Si hacemos una prueba diagnóstica, la hacemos, obviamente, en su momento, de acuerdo también a la capacidad de respuesta que tenga el laboratorio, etcétera. Pero las pruebas del laboratorio no definen, somos parte del proceso diagnóstico. Esto es importante entenderlo y aclararlo. Otro tema importante es que cuando hablamos de la neutralización, cuando queremos buscar estos anticuerpos neutralizantes, estamos en una etapa ya posterior de la infección. Ha pasado un tiempo de exposición, incubación, convalescencia, inclusive se ha recuperado de repente. Y cuando ya queremos evaluar esta respuesta serológica, estamos por aquí nosotros. Es importante entender de repente entre la tercera, cuarta semana que la serología, ya muchos metaanálisis lo evidenciaron al inicio de la pandemia, a partir de los 21 días el 90% de pacientes hacen anticuerpos. Estamos hablando después de 3 semanas, ¿no? Pero no podemos hacer buscando anticuerpos al inicio. A pesar que hay algunos estudios que están tratando de ver este tema, ya vamos a hablar de repente más adelante, la idea es que los anticuerpos se evalúan después de la tercera semana como mínimo, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar de los anticuerpos neutralizantes, estaremos aquí, después de esa semana. Muy bien. Las pruebas de laboratorio, digamos, las que buscan identificar el virus, por decirlo así, las que se utilizan comercialmente, se van a clasificar en 2, las directas y las indirectas. Las directas son aquellas que buscan al virus, porque directamente lo van a encontrar, ya sea a través de su gen, como por ejemplo las pruebas moleculares que se utilizan comercialmente para ese fin, o las que se utilizan para temas de secuenciamiento genómico en investigación para ver vigilancia genómica, el genoma, y la prueba antigénica, que también se utiliza hoy en día con mucha frecuencia a nivel nacional y que me busca el virus, pero estos buscan el virus, y me buscan el virus, buscan la infección, es decir, al inicio. Al inicio.
cuando el paciente tiene síntomas, cuando el paciente de repente tiene un antecedente de un contacto cercano. Yo busco pruebas directas, busco pruebas que me detecten el virus. Pero cuando ya pasó eso, cuando estamos en una etapa post-infección, con una etapa ya que ha pasado, podemos buscar los anticuerpos, es decir, esa respuesta serológica, esa respuesta humoral que se ha despertado en nosotros. Y aquí es importante entender dos conceptos que hoy en día se van a comenzar a difundir un poco más y se van a tener que entender. Y hablamos de anticuerpos que tienen la capacidad de unirse, por eso le llaman anticuerpos de unión, pero cuya característica quizás más importante es que estos anticuerpos de unión, por su mismo nombre, se unen a diferentes componentes del virus. Pueden ser a la componente spike, pero también puede ser a la envoltura, a la nucleocápside, etc. Se unen de manera inespecífica de repente a diferentes partes. Estos anticuerpos de unión fueron los que se utilizaron desde un inicio, desde el inicio de la pandemia. En el Perú, en el caso de las pruebas rápidas, eran anticuerpos probablemente que se encontraban y que rápidamente me permitían diagnosticar el virus. Por lo tanto, no me interesaba si eran anticuerpos maduros, anticuerpos con gran afinidad, anticuerpos con gran avidez, no me interesaba. Tampoco me interesaba que solamente se unan a la proteína spike, porque yo no veía conceptos así. La industria diagnóstica generó simplemente anticuerpos que se unieran al virus, punto final. No me importaba qué parte, no me interesa. Pero quiero anticuerpos que sean específicos del virus y que me permitan decir, efectivamente tuvo el virus. Porque una vez más, estamos hablando de pruebas serológicas que sirven para ver el estado de seroprevalencia o el antecedente de SARS-CoV-2. Por eso pongo aquí claramente infección previa y pongo acá claramente cualquier parte. Pero si queremos ver si estos anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar al virus, pues tienen que ser anticuerpos que se unan exclusivamente a la proteína spike, a la proteína S. Tienen que ser exclusivamente ellos porque en esta zona se genera esa capacidad inmunogénica del virus y una respuesta serológica por parte de nosotros. Entonces, son métodos diferentes. Probablemente muchas metodologías busquen anticuerpos de unión para este fin también, pero tienen que tener esa característica que se unan a esta proteína. Y otra característica son inmunoglobulinas G, son inmunoglobulinas maduras, inmunoglobulinas que tienen una gran afinidad y avidez. Y la otra característica es que a pesar que yo quiera imitar eso, quizás imitar esa reacción del virus y del anticuerpo de manera real, con un método de laboratorio, pues tengo que haberlo comparado con métodos ideales, con métodos gold estándar. Y aquí es donde comienza a generarse una diferencia que vamos a ampliar un poco más adelante. De tal manera que estos anticuerpos que van a tener la capacidad de neutralizar se unen a la proteína S, nada más. Ahora, yo pudiera evaluar la eficacia de la vacunación con estos métodos, yo pudiera ver de repente un estado de infección previa. Entonces, esos temas vamos a tratar de entenderlos más adelante. Esta es una clasificación que la he elaborado yo, es una clasificación personal en base a la literatura y lo que puedo entender de todo este tema. Y clasifico estas pruebas de laboratorio en 3 niveles. Pero básicamente el color celeste y el color blanco están referidos a la capacidad de que estas pruebas tienen que hacerse en laboratorios de bioseguridad. 3 son aquellos lugares donde tengo que estar en algunas condiciones especiales para tratar de hacerlo. Son procedimientos complejos, ¿no? Y son estos 3, perdón. La microneutralización o las pruebas de neutralización en placa, que puede ser por reducción o puede ser por neutralización, por reducción de placa o enfoque. Estos son temas en realidad más técnicos, pero ¿cuál es la idea principal? Es que yo para hacer esto tengo que utilizar células vivas y virus vivo. Es decir, voy a trabajar con el virus vivo y con células vivas. Por lo tanto, hay un riesgo de que yo me infecte. Por lo tanto, el nivel de bioseguridad es mayor.
Estos métodos de aquí probablemente sean el gol estándar, pero la pregunta es, ¿yo puedo en un laboratorio, por ejemplo, en el hospital que ustedes tienen, implementar esto? No, no es tan sencillo. Tengo que tener laboratorios complejos. Entonces, ¿qué hace la industria diagnóstica? Trata de buscar otros métodos complementarios. Y en el segundo nivel aparecen unos test muy interesantes que se llaman las pruebas con pseudovirus. Es decir, ya no creo un virus, ya no necesito, mejor dicho, un virus de SARS-CoV-2 vivo, sino creo un pseudovirus. Un virus que no tiene la capacidad de infectar, pero que cumple con los requisitos del virus. Es un híbrido. Pero igual necesito esta célula viva. A pesar que el nivel de seguridad, de bioseguridad disminuye, igual tengo que tener experiencia para manipular y también son test que son muy costosos. Entonces, una vez más, queremos buscar pruebas que ayuden a este fin. Entonces, la industria diagnóstica genera una serie de inmunoensayos o diferentes pruebas que ya yo los pongo en un tercer nivel, donde por métodos de LISA, ELFA, CLIE, etcétera, que son métodos, puedo hacerlo y puedo tratar de detectarlos. Pero ojo, la característica más importante es que estos métodos, yo los he comparado con estos métodos, yo he hecho la comparación. Y tienen que tener la característica de unirse solamente a la proteína S y tienen que demostrar pues esa correlación que existe entre esto y esto. Ahí está el detalle de que las pruebas que yo pueda utilizar para detectar anticuerpos que me puedan predecir o que puedan inferir que tienen la capacidad de neutralizar, tienen que ser, obviamente, fabricados, comparados con el gol estándar. Y ahí está la principal diferencia. El FDA o el CDC dice que no pueden usarse, habla de los test que se usaron desde un principio, pero hay nuevos test que se están utilizando para este fin y que definitivamente demuestran una buena correlación al gol estándar, pero son otros. Este es un laboratorio, por ejemplo, de bioseguridad nivel 3. Miren cómo están los trabajadores. Y aparte de hacer y de procesar estos test, pues necesitan una gran capacidad de interpretación, porque al interactuar células vivas con virus, tenemos que ver algún comportamiento subjetivo del daño citopático que pueden generar esto en estas células. Laboratorios de nivel 3, utilizamos células para este fin que expresan gran cantidad de receptores AC2. Utilizamos muestra del cuerpo humano, la muestra de sangre, y lo vamos a mezclar con suspensiones de virus, vamos a hacer diluciones y lo vamos a plaquear. Si yo tengo en mi muestra anticuerpos, si yo mezclo con virus y estos anticuerpos son neutralizantes, pues lo voy a bloquear. Y si bloqueo, simplemente este virus no va a tener la capacidad de adherirse a las células que expresan receptores AC2 aquí. Por lo tanto, mi daño es menor. Pero si fuera lo contrario, por ejemplo, acá hay una baja concentración de anticuerpos neutralizantes, probablemente estos virus inmediatamente van a hacer daño en las células y producen lo que se conoce un daño citopático. Y esto se lee, se interpreta, ¿no? Se ve el daño citopático, se busca la titulación y se trata de interpretar. Al final se obtienen valores conocidos como el TCID50 y la mayoría de inmunoensayos de alto rendimiento hoy en día lo hacen basados en ello y simplemente vemos si ese virus destruyó o no destruyó las células. Y esto se interpreta. Se necesita mucha experticia, se necesita mucha competencia para hacerlo. Un trabajo muy interesante publicado en la literatura de la Sociedad Española habla de que estos anticuerpos detectados bajo estas metodologías estándar, cuando se ha hecho ya en estudios, se ha visto que hay un porcentaje importante de pacientes que no detectan anticuerpos neutralizantes, es decir, a pesar de haber tenido la infección, no la expresa. Estamos hablando entre 10 al 30%. Otros tendrán una respuesta baja, entre el 15 y el 30%. Otros tendrán una respuesta media, entre 30 y 50, y unos tendrán una gran concentración de anticuerpos, 2 a 10. Ojo, anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, como dijimos al inicio, el hecho de que no tenga anticuerpos neutralizantes no significa que no tenga una capacidad citotóxica, porque no estamos abordando la respuesta celular. Estas metodologías, a pesar de ser complejas, todavía necesitan mejorar de repente en su sensibilidad.
Y por último, a pesar de que puedan ser que este paciente no tenga concentraciones de estos anticuerpos detectados por el método Gold Standard, no excluye la capacidad que el paciente pueda defenderse. Ahora, les traigo otra clasificación, esta clasificación muy americana del CDC, porque obviamente trabaja de la mano con el FDA, hacia otra clasificación, o mejor dicho, hacia una clasificación muy interesante. Ellos ponen que las pruebas para detectar anticuerpos se clasifican en dos tipos. Aquellas que son anticuerpos de unión y aquellas que son anticuerpos neutralizantes. Pero en estos anticuerpos de unión pone las pruebas tipo POC, que las conocemos porque son las que se usaron al inicio, las rápidas, y otras pruebas de laboratorio que se utilizan en laboratorios, y pone acá que pueden detectar diferentes inmunoglobulinas, la M, la G o la A. Pero hace una discriminación muy interesante e incluye en esta parte de anticuerpos neutralizantes tres tipos de anticuerpos. Las pruebas de neutralización de virus, las clásicas, la que vimos que era el Gold Standard, en placa con microneutralización, estas, que necesitan laboratorios de bioseguridad 3, o las pruebas con pseudovirus, que era la que vimos, pero que en realidad también necesitan una mayor inversión porque son costosas y muchas de ellas todavía en uso solo de investigación. Pero miren, incluye una clasificación muy particular donde pone pruebas competitivas de neutralización. Y esta prueba competitiva de neutralización es la única prueba que se hace por ELISA y que ha sido aprobado por la FDA para la comercialización y detección de anticuerpos neutralizantes en los Estados Unidos. Es la única prueba que hasta el día de hoy tiene autorización para este fin. Sobre ese tema, esta prueba en particular, se conoce que tiene una gran especificidad, básicamente, es sensible y es robusta. Es la test de neutralización viral sustituto, o algunos lo conocen también como test de neutralización viral con virus surrogado. En este estudio, publicado en la revista Nature, ellos demuestran pues que se hizo todo un desafío para tratar de darle un enfoque a la búsqueda de anticuerpos neutralizantes de una manera fácil, segura, rápida y con una gran sensibilidad y especificidad. Y acá ponen estudios donde comparan su virus, el virus que ellos están tratando de implementar, este virus surrogado, lo comparan con el virus convencional y encuentran una correlación de 85% cuadrado, es decir, 85% de similitud entre el Gold Standard. Y acá con pseudovirus también encuentran un 83%, es decir, valores altos de correlación. Y cuando lo aplican en dos grupos de cortes de pacientes que han tenido COVID, ellos definen un punto de corte probablemente mediante estudios de curva ROC del 30% de inhibición. Es decir, esta prueba se expresa en porcentajes y se hace por ELISA, ¿ya? Y esta prueba, la diferencia es que imita esta unión de receptores AC2, obviamente recombinante, creados laboratorialmente, con los anticuerpos que probablemente tenga el paciente. Si hay anticuerpos, no expresan color, y si no hay anticuerpos, expresa un color la prueba. Entonces la pregunta es, ¿estos anticuerpos detectados por estas metodologías realmente serán funcionales? Es decir, realmente, si a mí me detectan anticuerpos neutralizantes con estos métodos, ¿tendrán esa capacidad in vivo? Es decir, en el paciente, ¿tendrán esa capacidad realmente de neutralizar? Esa es la principal pregunta. Y ya hay varias publicaciones donde tratan de demostrar que los métodos de laboratorio por inmunoensayo de alto rendimiento no tendrían esa capacidad, a excepción de esta prueba que ha sido aprobada por la FDA, que sí cumpliría con esos requisitos. Entonces tenemos el Gold Standard, que son estas pruebas que se hacen con células vivas, con virus vivo, y se interpretan en su complejidad en laboratorios de bioseguridad, es el Gold Standard, pero hay otras alternativas, que sería la de pseudovirus, o esta inclusive, que es la única aprobada, que es de test de neutralización o virus sustituto surrogado, e inclusive algunas pruebas que se han hecho después de inmunensayo han tratado de buscar correlación con este método. Al final, todos estos métodos que se pueden utilizar por métodos de inmunensayo tradicionales en los laboratorios clínicos, tienen que haber sido fabricados comparados con el Gold Standard, ya sea primarios o secundarios, es decir, tienen que evidenciar en su inserto
que han sido fabricados para ese fin. Tienen que tener una alta correlación con estos anticuerpos, con este tipo de gol estándar. Si ese test no tiene esas características, en realidad probablemente no me esté detectando anticuerpos que indirectamente pudieran inferir que neutralizan. Entonces simplemente son anticuerpos de unión. Y esa es la principal diferencia. Entonces la pregunta es, hoy en día con las metodologías que existen, ¿podemos saber qué nivel de anticuerpo neutralizante protege contra el COVID? ¿Habrá un valor ya hoy en día en el mundo que me pueda predecir efectivamente este valor me va a proteger? Han tratado de abordar esta pregunta. Obviamente, una publicación reciente ha tratado de abordar esta reflexión, ¿no? Han tratado de abordar si es que los niveles de anticuerpos pueden predecir esta protección inmune, ¿no? ¿Realmente pudieran protegernos? La disminución de la inmunidad y las variantes pueden llevar a una pérdida de protección con el tiempo. Es una pregunta interesante ante la emergencia de vacunas y de variantes. Entonces, ellos plantean de que se deben hacer modelos predictivos para tratar de evaluar esta protección inmunológica. Efectivamente, en este estudio, analizaron con un modelo predictivo esta capacidad para tratar de obtener esa respuesta. Analizaron los niveles de neutralización in vitro que ya se han publicado en los diferentes ensayos de fase 2 y 3 en estas vacunas y se comenzó a evaluar eso en un modelo de predicción. Al final, en este modelo de desintegración, digamos, del título de neutralización durante los primeros 250 días después de la inmunización, comenzaron a ver si había una capacidad de protección. Y al final, en este modelo predictivo que ellos utilizan, encuentran que algún grupo de vacunas que están aquí arriba, todas estas vacunas de acá, a partir de Covaxin, por ejemplo, de esta que prácticamente divide el grupo, tenían esa capacidad por encima de un 80% de eficacia predictiva. Sin embargo, hay otro grupo de vacunas que no superan al menos este valor. Y por ejemplo, acá tenemos de virus inactivo y acá tenemos de vectores virales, ¿no? Como son la de AstraZeneca y Johnson. Y acá, por ejemplo, la de Sinovac como CoronaVac. Y por encima, pues, encontramos todas las otras. Inclusive, los pacientes que habían tenido COVID, según este modelo, tienen títulos más altos, ¿no? La relación entre el nivel de neutralización y la protección. Y aquí está, obviamente, la simulación que hacen. Al final, ellos tratan de evaluar, digamos, en relación al porcentaje de protección y en relación al tiempo, cómo estos títulos pueden ir disminuyendo de los anticuerpos neutralizantes. El modelo asume una vida media del título de neutralización de 108 días, es decir, que en un promedio de 3 meses a 4 meses podríamos tener títulos constantes y a partir de ahí comenzaría a bajar, ¿no? Entre los primeros 250 días, digamos como un punto de corte en este modelo de predicción. Igualmente ellos evalúan el tiempo de eficacia, ¿no? Para que caiga, digamos, esta protección en diferentes escenarios en relación a estas vacunas. Y acá, esto lo expresan en estos cortes y acá están las vacunas que habíamos mencionado, ¿no? CoronaVac, AstraZeneca y creo, si no me equivoco, es la de Sputnik. Sí, correcto. Johnson y Johnson, perdón. Johnson y Johnson, AstraZeneca y CoronaVac. Digamos los que tendría. Inclusive el convaleciente, como le digo, todavía tienen valores. El resto de vacunas de ARN mensajero, Pfizer, Novavax, tienen pues valores de anticuerpos neutralizantes de manera predictiva por encima de lo que pudiéramos esperar. Al final ellos tratan de ver inclusive el seguimiento en relación al tiempo, ¿no? Y hacen unas proyecciones, digamos, de esta eficacia en relación a las tasas de eficacia, ¿no? Del 90%, 95%, del 70% o del 80%, ¿no? Y hacen un seguimiento tentativo en relación a años. Al final, extrapolan, obviamente, estos resultados de la trayectoria de protección, arman diferentes grupos, ¿no? Las proyecciones más allá de los 250 días ya son mera especulación, ¿no? En relación a neutralización, pero ellos aclaran siempre que hay otros mecanismos de protección inmunológica que pudieran desempeñar un papel importante en la protección a largo plazo, que en este caso de la simulación no han sido incluidas.
Entonces, estos datos disponibles sobre la respuesta inmunitaria y la protección para modelar tanto el título protector como el comportamiento sugiere, pues, que este título de neutralización será predictor importante en la eficacia de las vacunas. O sea, en un futuro es muy probable que al final necesitemos de saber cuáles son esos valores que nos pudieran predecir si estos pacientes van a tener una protección o no. Ya estamos viendo, por ejemplo, en la región cómo algunos países están optando por una tercera dosis. Estamos viendo también, por ejemplo, cómo Estados Unidos, a pesar de haber sido vacunado con la Pfizer, ya comienza también a poner una tercera dosis, ¿no? Porque todo esto se está valorando y están viendo de repente una vez el incremento de pacientes en las hospitalizaciones que ya han sido vacunados hace bastante tiempo, etcétera. Igual ha pasado con Israel, igual con los países que han abordado. De tal manera que al final ellos plantean, ¿no?, la posibilidad de que los valores van a disminuir de neutralización en relación al tiempo, por lo tanto un refuerzo no es algo pues que no sea especulativo, sino que al final va a ser necesario. Inclusive ellos se atreven a decir que va a ser un refuerzo necesario dentro de un año, como pasa probablemente con las vacunas como la influenza, por ejemplo. Ellos también aclaran que los métodos de laboratorio tienen que estandarizarse. Para este fin, tenemos que llegar a un acuerdo, un consenso de la industria diagnóstica para tratar de tener, de repente, métodos de laboratorio que me pudieran ayudar a estandarizar este tipo de respuesta y así tener un abordaje completo del correlato inmunológico. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad? ¿Qué sabemos sobre el tiempo? ¿Dura un tiempo determinado? ¿Hay un tiempo? Y miren, esta investigación ha sido realizada también hace poco. Ellos evalúan esta dinámica, hacen un seguimiento longitudinal de pacientes hasta el día 180 desde el inicio de los síntomas. Son una cohorte convaleciente de pacientes que tuvieron COVID y hacen un estudio de cómo se comportan estos anticuerpos neutralizantes y utilizan justo el anticuerpo neutralizante que ha sido determinado por este único test aprobado por el FDA, donde les decía que un punto del 30% significa que es, digamos, hay un porcentaje importante de producción. Y miren, en este estudio muy interesante encuentran 5 grupos de pacientes en relación a este comportamiento. Ellos igual hacen, digamos, un modelo de predicción, abordan primero cómo se comportan los anticuerpos neutralizantes y seguro hacen una proyección en el tiempo, ¿no? Porque como bien dice el artículo, hacen un seguimiento de cohortes convalecientes por un tiempo determinado, pero después hacen proyecciones en base a algunos modelos en relación hasta cuánto tiempo probablemente se va a tener ese comportamiento, esta producción de anticuerpos. Y miren, encontraron 5 grupos. El primer grupo fueron pacientes negativos, 12%. Un grupo importante de pacientes, 19 de 164, nunca desarrollaron anticuerpos, nunca superaron, mejor dicho, el valor del 30%. Sí tuvieron valores, pero no superaron este valor. Es decir, a pesar de haber tenido, obviamente, el COVID, a pesar de haber tenido esta enfermedad, o a pesar de repente de tener una inmunidad artificial, como por ejemplo una vacuna, no necesariamente voy a hacer anticuerpos, y no es un porcentaje nada despreciable. En este caso estamos hablando de 12%. Después había una disminución rápida en un grupo, un 27%, una disminución lenta del 28%, persistentes 32%, y un grupo interesante que inclusive en el tiempo incrementaba, pero era en realidad un porcentaje mínimo. Al final ellos hablan de que la capacidad de respuesta de anticuerpos neutralizantes en pacientes que se han recuperado por COVID es muy variable y que esta longevidad inmunitaria solamente podrá determinarse de manera individual. Por eso es importante entender que estas pruebas de laboratorio tienen que ser solicitadas e interpretadas por un médico y que evaluando obviamente el contexto clínico pueda llegar a una conclusión. Bueno, vamos a tratar de avanzar un poco. Acá algunos estudios que abordan el tema de anticuerpos neutralizantes. Por ejemplo, acá otro estudio muy interesante encontró que algunos pacientes, el 3%, igual pacientes convalecientes, 963 pacientes convalecientes, le hicieron cortes. Encontraron algunos otros datos interesantes. Anticuerpos neutralizantes, 20% no se producían en ellos, un 3% valores altos. Había un grupo en promedio que era el 45%, pero vieron algunas características de aquellos pacientes que tenían valores bajos de anticuerpos neutralizantes. Mujeres, aquellos que habían tenido pocos síntomas o asintomáticos, o que eran personas jóvenes.
Este es un estudio bien interesante que ya se está comenzando a abordar y es el comportamiento de los anticuerpos neutralizantes en población heteróloga, es decir, en pacientes que fueron vacunados con una vacuna y después con otra vacuna. En este caso, un refuerzo con ARN mensajero después de la primera dosis de AstraZeneca. Y un comportamiento muy particular es que los pacientes que habían recibido este refuerzo heterólogo, es decir, no la misma vacuna, sino otra, tenían una mejor defensa contra las variantes y tenían, digamos, mayores concentración de anticuerpos. Algunos estudios interesantes. Bueno, esta versión quizás no vamos a ahondar un poco, vamos a pasarlo, lamentablemente, bueno, ya estamos recortando, yo quisiera un poco más de tiempo de repente para discutir y conversar las preguntas que hubieran, pero ya voy a aterrizar en estos conceptos importantes. Al final tenemos pacientes que han tenido COVID o pacientes que no han tenido COVID, y de los que tuvieron algunos graves o algunos asintomáticos. Todos estos pacientes también han tenido el hecho de ser vacunados, algunos de ellos, otros no. Y se van a comenzar a generar una mezcla de variables, pacientes con COVID vacunados, pacientes sin COVID vacunados, y vamos a tener diferentes concentraciones de anticuerpos, y eso ya lo estamos viendo con los test actualmente. De tal manera que, por ejemplo, algunos métodos, como este método que expresa resultados en porcentaje y me da un valor cualitativo, positivo o negativo, que es el que ha sido aprobado por la FDA, u otros anticuerpos por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, que me dan puntos de corte diferentes y me dan unidades diferentes. Hay que tener siempre este tema presente, y este es el tema de la armonización. Hoy en día la OMS trata de que todas las pruebas se expresen en unidades BAO. Es un tema que se irá viendo en el tiempo. Y al final tenemos el escenario de vacunas, algunos con vacunas génicas o ARN mensajero, algunos con vacunas de vectores virales o algunas con virus inactivado, y esto se expresará con concentraciones de anticuerpos. En algunos pacientes habrá altas concentraciones, en otros harán bajas concentraciones. De tal manera que en un futuro o ahora vemos métodos de laboratorio que evalúan esta producción de anticuerpos mediante diferentes metodologías, pero lo importante es que sean validados por el gold estándar. Y lo más interesante es que con el antecedente de COVID, diseño de vacuna, yo podré tener valores en un futuro, pero va a depender mucho de la vacuna. El tipo de vacuna me va a definir de repente un punto de corte para decir, este paciente definitivamente tiene o no tiene alguna protección, pero todo eso se irá viendo en un futuro, en un escenario posterior, no ahora, en un año, 2 años. Una última publicación de una organización importante de la Asociación Americana de Química Clínica, publicado el 18 de agosto, y ya con esto termino, menciona lo siguiente. Habla de todo lo que es las pruebas serológicas y menciona lo siguiente. En este momento, incluso los ensayos semi-cuantitativos o cuantitativos contra la proteína Spike, que pueden cuantificar esta respuesta de anticuerpos a las vacunas, no deben usarse para determinar la eficacia o inmunidad protectora. Esta guía, esta publicación inclusive, es válida no solo para los ELISAs de anticuerpos de unión, sino también para aquellos ensayos de neutralización. O sea, aclara que abarca toda la cantidad de anticuerpos que hoy en día se están utilizando o de métodos que se están utilizando para abordar la serología. No existen recomendaciones de ninguna sociedad americana que monitorice o evalúe la respuesta de vacuna en la población con alguna prueba de este tipo. Entonces, para finalizar, tenemos pruebas que se pueden unir a la SARS-CoV-2 en cualquier parte, que va a servir para ver la prevalencia, de repente un diagnóstico pasado. Han sido probablemente pacientes que han sido fabricados estos métodos con PCR positivo, fueron validados así, pero está emergiendo nuevas pruebas de laboratorio que se utilizan para detectar probablemente estos anticuerpos neutralizantes que asumiríamos se correlacionan con una producción de anticuerpos que neutralizaría al virus, pero cuyo diseño en específico han sido realizados con métodos que se compararon con el gold estándar, y ahí es la principal diferencia de las pruebas que tenemos que usar. Muy bien, eso ha sido todo en esta presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo mi página en Facebook, tengo mi página también en YouTube, o también mi canal en Spotify, Medicina de Laboratorio. Me pueden encontrar para que escuchen todos mis episodios y bueno, los videos. Por ejemplo, este video espero subirlo a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, por acompañarme. Felicitarlos a todos ustedes por capacitarse
Y bueno, quedo a las preguntas, ahí está mi correo, cualquier cosa me pudieran ubicar, o pueden pedirle a la doctora Almora, encantado mi número para que si tuvieran alguna duda, me la pueden hacer llegar. Muchísimas Buenas gracias. noches.